como ustedes se han fijado, ¿verdad? Hemos venido hablando de varios aspectos de la estructura de la célula, que la membrana, que el citoesqueleto, que la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Entonces hemos venido hablando de estructura, ¿verdad? O procesos que hacen estas estructuras. Entonces esta clase prácticamente es como la última de este grupo de clases. Ya mañana vamos a empezar a ver metabolismo, ¿ok? O sea, eso quiere decir todas las rutas que reúnen una gran cantidad de reacciones químicas realizadas por enzimas, ¿verdad? Pero esas ya las vamos a empezar a ver mañana como parte de una nueva unidad. Hoy vamos a terminar de ver unas estructuras que son importantes, lógicamente, para la formación de nuestros tejidos, de nuestros órganos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son las interacciones que hacen nuestras células, ¿sí? Entre ellas, ¿verdad? Cómo se mantienen unidas o no unidas, que también hay tejidos que no necesariamente tienen que mantener a todas sus células unidas, ¿verdad? Hablando precisamente de esos tejidos, tenemos, como ustedes pueden ver acá en la imagen, la manera de dividir a dos grandes tipos de tejidos que son el tejido epitelial, como ustedes pueden ver acá, y el tejido conectivo. Entonces, ¿por qué traemos a colación esto? Porque para cuando nosotros veamos esta clase, vamos a hablar de un montón de estructuras que se están formando y sus funciones que se han estudiado más que todo en el tejido epitelial. ¿Ok? Vean ustedes el tejido epitelial, todo lo que conlleva, ¿verdad? Que una célula esté como ladrillitos pegadas con cemento una tras otra, formando láminas, formando capas, dependiendo del tipo de tejido epitelial que hayan, ¿verdad? Sabemos que este es un simple columnar, el que está representado, ¿verdad? Un tipo de tejido epitelial. Y luego vean ustedes en el conectivo no hay una misma estructura, ¿verdad? Entonces no se pueden estudiar de igual manera esas interacciones que tienen las células como las que tienen en el tejido epitelial. Así que vean ustedes que acá en el tejido conectivo pues todo está sumergido adentro de la matriz extracelular, o sea que lo que predomina en el tejido conectivo es matriz extracelular, ¿verdad? No por eso las células que están sumergidas en este tejido conectivo no van a tener interacciones, porque sí van a tener, y muchas de las cosas que vamos a ir explicando a lo largo de la clase aplican también para todas estas células del tejido conectivo. Acuérdense que hay otros tipos de tejido, el tejido nervioso, el tejido muscular, ¿verdad? Todo esto está aplicando para ellos en diversos grados. Entonces, pues vamos a tener ahí nuestro contenido y vamos a iniciar. Cuando hablamos de uniones, la palabra pues es bien clara, ¿verdad? Adhesión, ustedes saben que adhesión es algo que se pega, ¿verdad? Algo que está pegado una cosa con otra. Una unión es algo que está unido precisamente una cosa con otra. Entonces esto nos da a entender que las células también van a estar interactuando entre ellas, pegándose, uniéndose por diferentes razones. Entonces vemos acá que muchas de estas interacciones que existen, ¿verdad? Van a mantener unidas precisamente estas células. Estamos hablando principalmente de un tejido epitelial, como ya les expliqué, y regulan precisamente por estas interacciones la homeostasis del tejido donde se encuentren con respecto a todos esos procesos clave que estas células están llevando a cabo. Entonces, sabemos que si estas cosas fallan, lógicamente eso nos va a llevar a un problema patológico, ¿verdad? Imagínense ustedes nuestra piel, que ustedes saben que es parte, ¿verdad?, de lo que podríamos clasificar como un tejido epitelial. Imagínense que nuestras células por algún fallo no se mantuvieran unidas. ¿Qué es lo que está pasando, verdad, con esa piel? Se nos va a empezar a caer prácticamente a pedazos, ¿verdad? Eso no puede suceder y por eso es que estos epitelios forman barreras específicamente para un montón de funciones especializadas que a lo largo de su carrera ustedes van a ir entendiendo. Entonces, para esto, como bien lo decía el tema, nosotros vamos a hablar de adhesiones celulares y de uniones celulares. Y vamos a ver esta diferencia. Cuando hablamos de una adhesión celular, nos vamos a referir prácticamente a que ahí en esa adhesión van a haber moléculas, usualmente proteínas, ¿verdad?, que van a estar ejerciendo interacciones entre las células, entre ellas una célula con otra, o entre una célula y la matriz extracelular, que
puede estar ubicada en la parte vasolateral de la célula. ¿Se recuerdan cuando vimos la clase de matriz extracelular? Les hablaban que para el tejido epitelial pues estaba en la célula, ¿verdad? Y bajo ese tejido pues estaba la lámina basal, ¿verdad? Que forma parte de un tipo de matriz extracelular. Entonces las células también van a estar ancladas a esa matriz extracelular por medio de estas adhesiones. Y esto permite, además de anclar, de mantener una estructura fija en nuestros tejidos, esto también va a permitir que se dé una comunicación celular, lo cual es sumamente importante. Las células se tienen que estar comunicando entre ellas. Bien, pero cuando nos referimos a unión celular, vemos que las uniones celulares también abarcan estos aspectos de la adhesión celular. Y además, ellas tienen otra serie de características que las vuelven más complejas. La unión celular además promueve la inmovilización celular y la polaridad celular estable, ¿verdad? Cuando hablamos de esa fijeza que se tiene que mantener en ese tejido. Y hay formación de grandes agregados de proteínas porque debido a que esto es más complejo, pues lógicamente tienen que participar más proteínas dentro de este complejo. Entonces esos grandes agregados pueden ser incluso visibles a un microscopio. Los podemos ir observando de esa manera. Entonces, quizás para que nos quede más claro, vamos a ver que las adhesiones celulares como tal, en su conjunto, de acuerdo a esta función de adhesión, van a contener dentro de ellas proteínas de adhesión. Eso es el elemento que conforma a las adhesiones celulares. Pero ya dijimos que las uniones celulares son más complejas. Además de contener proteínas de adhesión, estas uniones celulares también van a contener otro tipo de proteínas que van a estar colaborando con la unión celular. Es decir, que dentro de este grupo de uniones celulares hay proteínas de adhesión y proteínas auxiliares, proteínas que ayudan a que se ejerza una unión celular. Entonces vean ustedes en este esquema, como que tuviéramos, parecen cubitos de hielo estas células representadas acá, pero y como que estuvieran flotando, ¿verdad? Pero nos están tratando de representar a dos celulitas adyacentes una de la otra, que están lógicamente unidas entre ellas por esto que estamos hablando, y vean ustedes la cantidad de elementos que van a estar contenidos en este tipo de interacciones. Si nos fijamos acá en esta membrana que conecta con la otra membrana de la célula, ustedes pueden ver un montón de estructuras de todos colores, porque allí nos están diferenciando y nos quieren decir que hay un montón de tipos de proteínas que están participando acá. Entonces vean ustedes que entre todas esas proteínas tenemos a estas que están en la lista, están a ambos lados, ¿verdad? A este y a este. Entonces tenemos un montón de nombres raros que quizás nunca habíamos escuchado, ¿verdad? Pero son las proteínas que están formando parte de la unión celular. Entonces aquí hay proteínas de adhesión en todo este conjunto y además están los otros grupos de proteínas, las proteínas auxiliares. Por eso se los he puesto en colorcito. Para las proteínas verdes son las proteínas de adhesión, las que están encerradas en estos círculos verdes, para que ustedes los tengan más claros. Entonces, cuando hablamos de proteínas de adhesión, nos vamos a referir, por ejemplo, a las caderinas. Acá tenemos representadas la caderina, la desmogleína, la desmoscolina, la claudina, la ocludina y las proteínas JAMS. Entonces, estas son proteínas de adhesión como tal, que son propiamente, ¿verdad?, de este funcionamiento. Y luego, el resto de proteínas, lógicamente, va a ser todas esas proteínas que me van a estar ayudando a ejercer esta función. Entonces, en las anaranjaditas, que nosotros tenemos encerradas acá, están las alfa-cateninas, beta-cateninas y todas estas, ¿verdad?, que tenemos por aquí. Vean a lactina. Lactina, ustedes ya saben a dónde la habíamos estudiado, ¿verdad? ¿Quién me puede decir a dónde, en qué clase habíamos estudiado las proteínas actinas? La del citoesqueleto. Exacto, muy bien, la clase de citoesqueleto. Entonces, la actina, acuérdense que son aquellas proteínas, ¿verdad?, que se van a ir polimerizando hasta formar filamentos de actina. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que en las uniones celulares también está participando el citoesqueleto. Y dentro de sus proteínas, ¿verdad?,
como proteínas de actina que forman parte de estos filamentos, pues también se pueden clasificar como proteínas de ayuda para las uniones celulares. Así que vean los procesos en los que todo esto está permitiendo. ¿A qué ayuda? Además de mantener pegadas a las células, mantener las células ancladas a la matriz celular, además de eso, nos dan como función crecimiento en la célula del tejido, ¿verdad? Para que se vaya diferenciando, para que haya una supervivencia de ese conjunto de células, para que haya una diferenciación del tejido, ¿verdad? Para la migración que a veces tiene que ocurrir de las células y para la respuesta inmunológica, entre otros. Aquí podemos incluir incluso la muerte celular. Hay varios tipos de muerte celular que incluso pueden estar reunidas dentro de estos procesos. Bien, entonces ya viendo todos esos elementos así de manera general, los vamos a ver cada uno un poco más específicos. Entonces tenemos a los elementos que participan tanto en las adhesiones como en las uniones celulares. Y como primer elemento tenemos a esas proteínas, que son las proteínas de adhesión, ¿sí? Las moléculas de adhesión celular, conocidas usualmente como CAMs, por sus siglas en inglés, vamos a ver que así como las hemos visto representadas en la imagen anterior que acabamos de poner, son proteínas transmembranales. Es decir, son proteínas de membrana que atraviesan toda la membrana y van a tener una parte que conecta con el sitio extracelular, otra parte conecta con el sitio intracelular. Por eso atraviesan toda la membrana y tiene dos partes que sobresalen de esa membrana. Además, estas proteínas, moléculas de adhesión, median la adhesión célula-célula o célula-matriz, como ya habíamos dicho, y permiten transmisión de señales. Acordémonos de la comunicación celular. Y hay de dos tipos. Tenemos las que son dependientes de iones calcio. Vean, ya habíamos hablado de calcio en un montón de lados, ¿verdad? Lo habíamos hablado incluso en la clase de exocitosis, que para que haya exocitosis en muchas ocasiones se necesita iones calcio. Pues aquí también hay proteínas que no van a estar formando estas uniones celulares si no hay calcio. Esas son las caderinas, las selectinas y las integrinas. Las integrinas ya les tiene que ir sonando, ¿verdad? Por ahí las vimos en una clase anterior. Y otro tipo de moléculas de adhesión son las independientes de calcio, no necesitan el calcio para su función. Y estas son las que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y pueden decir ustedes, porque yo creo que ya saben, ¿verdad? Que las inmunoglobulinas normalmente, les hemos dicho, las inmunoglobulinas son los anticuerpos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué están haciendo metidos los anticuerpos en una cuestión de adhesión celular? Pues ya vamos a ver que en las inmunoglobulinas, en esta superfamilia, hay un montón de funciones que se están ejerciendo. Además de las CAMs, de las moléculas de adhesión, ¿sí? También están participando los filamentos del citoesqueleto. Entonces, acuérdense ustedes, el citoesqueleto está conformado por proteínas. Estos filamentos están hechos de proteínas. Entonces, estas proteínas del citoesqueleto ayudan, son de las proteínas auxiliares que están ayudando a las uniones celulares. Además, hay unas proteínas de adaptación a las que se le llaman proteínas de anclaje, que conectan una cosa con otra. Ya vamos a ver por ahí una imagen, ¿verdad? Pero les adelanto, ellas están conectando por acá a la proteína de adhesión como tal, a la CAM, con el citoesqueleto. Entonces, entre la CAM y el citoesqueleto tiene que haber algo que los una, que los amarre entre ellos. Entonces, son proteínas de anclaje que, como ejemplo, les ponemos acá las cateninas. Una familia enorme de proteínas, hay un montón de tipos de cateninas y ellas usualmente están participando en esta función. Y luego tenemos a las proteínas de la matriz extracelular. Aquí ya las saben ustedes quiénes son, ¿verdad? El colágeno, la fibronectina, la elastina, tenemos a los proteoglicanos, ¿verdad? Entonces todo eso también está ayudando de alguna manera a que se den las funciones de las uniones celulares. Entonces, vean, acá vamos a tener una imagen, ¿sí? Vean, analicemos las imágenes, ¿verdad? Nos está representando en rojo a los filamentos del citoesqueleto. Vean, acá se los dicen, ¿verdad? En azul, ¿qué dice? Proteínas de anclaje o de unión, ¿verdad? Intracelulares.
no son transmembranales. Vean acá bien claro, dice intracelulares. ¿Quiénes son estas? Pues estas, ¿verdad? Las proteínas de anclaje como las cateninas. Están en azul y luego en verde, miren ustedes la proteína, la forma que tiene acá. Esta es la membrana plasmática y lógicamente esta proteína está atravesando la membrana. Si ya dijimos que las proteínas de adhesión, las CAMs, son proteínas transmembranas, pues nos acordamos que estas son, esta verde. Y vean ustedes que está uniéndose directamente con otra proteína de adhesión, ¿sí? Con otra CAM de la otra célula. Aquí hay dos células representadas que también tienen sus proteínas de anclaje y también tienen sus filamentos del citoesqueleto. Esto es cuando se da una unión entre una célula y otra célula. Pero ya hablamos que las células también van a estar ancladas a la matriz extracelular, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que nuevamente tenemos el citoesqueleto o filamentos, otra vez las proteínas, estas que conectan A y B, ¿verdad? Las proteínas de anclaje, las azulitas, pero ahora participando con otro tipo de proteína transmembranal, aquí en verde, que en lugar de estar uniendo a otra célula, está anclada a la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que participan en todas estas uniones. Ya hablando de las CAMs específicamente, porque vamos a ver que existen varias y a su vez existen varios tipos de uniones celulares, ¿verdad? Vamos a ir describiendo las que podamos acá. Y para entender un poco de ellas, tenemos que saber que ellas tienen diferentes mecanismos de adhesión entre ellas. Si nos vamos a la imagen anterior, veíamos que son las verdes estas, ¿verdad? Directamente interactúan una con otra, usualmente, ¿verdad? Así es, para conectar ya sea a otra célula o a la matriz extracelular. ¿Cómo se unen entre ellas? Pues puede haber una unión homofílica. ¿Qué quiere decir eso? Que la proteína de adhesión de una célula es igual a la otra proteína de adhesión de la otra célula con la que se está uniendo. Eso quiere decir, lógicamente, el nombre ya no dista, homofílico, ya no dice hay igualdad en algo. Entonces, porque las proteínas son iguales. Unión heterofílica, pues lo opuesto, ¿verdad? Vean ustedes, una célula tiene un tipo de proteína de adhesión y otra célula otro tipo, y aún así hay afinidad entre ellas y pueden unirse, hay un reconocimiento. Y luego tenemos unos casos especiales que no son los más comunes, que hay una unión, pero tiene que haber algo por ahí, otro elemento que esté permitiendo la unión, ¿verdad?, entre una de las proteínas de adhesión y la otra proteína de adhesión. Entonces, esta es una unión a través de una molécula de unión extracelular, ¿sí? Entonces, veamos acá en esta imagen dos células, ¿sí? Estas dos en gris, ¿verdad? Y vean que ya tenemos a las proteínas de adhesión con nombres. Por ejemplo, hay caderinas y vean ustedes la forma que le han puesto, ¿verdad? Aquí hay esta caderina, esta otra. Esto ya nos implica que esto es un tipo de unión homofílico, ¿verdad? Vean ustedes esta unión entre estos dos. Son iguales, ¿verdad? También podemos hablar de una unión homofílica, a diferencia de las otras dos que ya nos van diciendo, estas integrinas usualmente no participan en unión homofílica, sino heterofílica, al igual que otras que se llaman selectinas. Entonces, como tenemos que ir hablando de cada una de ellas, ¿verdad? Las integrinas ya las habíamos visto, y las habíamos visto en la clase de la matriz extracelular. ¿Por qué las habíamos visto en esa clase? Porque estas proteínas son proteínas de adhesión, por lo tanto son proteínas transmembranales, van a tener una parte de esa proteína, un dominio, ¿verdad?, que va a estar en el lado de la matriz extracelular. Una parte de esa proteína va a estar del lado de la matriz extracelular y otra parte va a estar conectando al citoplasma, al lado intracelular. Vean ustedes que las integrinas permiten que la matriz extracelular se ancle a la célula por medio de la fibronectina, del colágeno, proteínas de la matriz extracelular, ¿verdad? Y al interior de la célula, vean la gran cantidad de proteínas que están participando para que se dé la respuesta que se necesite que dar
por medio de la función que están ejerciendo las integrinas. Aquí pueden haber muchas funciones, ¿sí? Que se puedan estar dando. Entre ellas es precisamente ese anclaje, ¿ok? El anclaje de la célula con la matriz extracelular es uno. Otro ejemplo de funciones es que el hecho de que las integrinas se unan a las proteínas de la matriz extracelular, como el colágeno y la fibronectina, hace que la conformación de las integrinas como tal cambie, y eso hace que hayan algunos movimientos, ¿sí?, con las otras proteínas. Si esta proteína por su conformación cambia, todo lo demás se va a ir moviendo con el cambio que ella va a ir ejerciendo, ¿verdad? Todas estas proteínas intracelulares. Por lo tanto, eso puede emitir señales que pueden ir siendo dirigidas a diferentes lados de la célula, como por ejemplo el núcleo. Entonces, otra función que se va a ir dando es una transducción de señales, es decir, llevar una señal al interior de la célula. Entonces, las integrinas son estas verdecitas que ya he estado explicando, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, está formada cada una de estas integrinas por dos cadenas, o sea que estas integrinas son dímeros. Poseen una subunidad beta y poseen una subunidad alfa. Esto quiere decir que las cadenas entre ellas no son iguales. Entonces el nombre que se le da a esta proteína por el tipo que es un heterodímero. Las dos cadenas no son iguales. Esas son las características de las integrinas en general, porque no tenemos tiempo de hablar más de ellas. Luego tenemos a otro tipo de moléculas de adhesión que son las selectinas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bien. Las selectinas son otro tipo de moléculas de adhesión y vean ustedes que también son transmembranales, ¿verdad? Vean que hay de diferentes tipos. Tenemos las selectinas L, las E y las P. ¿Por qué se llama L? ¿Por qué se llama E? ¿Por qué se llama P? Pues eso va a depender del sitio de donde las encuentran. Por ejemplo, L en los leucocitos, E en la epidermis, P de placenta. Entonces ahí es donde se han ido descubriendo estas proteínas. Vean ustedes que los dominios o las partes extracelulares de las selectinas, esta es la parte extracelular. Tirar agua si fuera así. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Perdón. Gracias. Entonces, tenemos aquí las partes extracelulares y vean ustedes que tiene diferentes dominios. Hay un dominio de esta parte extracelular que se llama dominio tipo lectina. ¿Sí? El dominio tipo lectina, que es esta como que es una manita que está así listo para agarrar algo, ¿verdad? Como con esas manitas a los que le hacen a los robots en las caricaturas. Entonces, vean la manita aquí, ¿a quién se agarra? Este dominio tipo lectina se conecta con otras moléculas de las membranas de otras células que tengan que tener una cadena de carbohidratos. Eso quiere decir que se conecta con una glicoproteína. Este dominio tipo lectina se conecta con glicoproteínas para ejercer su función. Entonces, la función de estas selectinas son bastante especiales y yo les voy a poner un ejemplo, pero ustedes en el material de estudios que les van a poner pueden ir encontrando más. Entonces, uno de los ejemplos que les puedo poner es que median interacciones transitorias, ¿sí? No son permanentes, entre los leucocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, o sea, en general más bien son los glóbulos blancos, que andan circulando, ¿sí? Que se andan moviendo en el torrente sanguíneo y, o en los tejidos, ¿verdad? Fuera también del torrente sanguíneo, y las paredes vasculares en los sitios de inflamación y de coagulación. Estos leucocitos necesitan migrar, necesitan movilizarse a donde haya un sitio donde se les está llamando. Hay señales, ¿verdad?, que los llaman y hacen que los leucocitos lleguen a determinado sitio de inflamación porque quizás existe en ese momento la presencia de microorganismos dañinos u otros elementos patogénicos, ¿verdad?
Entonces ellos llegan a destruir lo que nos pueda ocasionar daño. Entonces, ¿cómo se tienen que mover ellos para esos lados? Pues ellos van nadando, ¿verdad? Donde sea que vayan, ellos si van en el tejido sanguíneo, ¿verdad? Y tienen que ir a trabajar a otro tipo de tejido, ellos tienen que ser atrapados por las células del tejido endotelial, que son que es el tejido que recubre todos los vasos capilares, venas, arterias. Entonces vean ustedes que quienes van a participar de esta función, las tenemos acá, las integrinas y las selectinas. Entonces están representadas estas partes rosaditas, son las selectinas, y estas partes azulitas o celestitas son las selectinas, y vean que ellas son las que atrapan. Hay una captura de ese leucocito que anda rodando, ¿verdad?, a lo largo del torrente sanguíneo, es detenido en esa célula, es capturado, ¿verdad?, por medio de estas proteínas de adhesión que utilizan precisamente una forma como que fuera un pegamento, ¿verdad?, para hacer que ese leucocito llegue, se detenga, ¿sí? Y a su vez, ellas generan señales para que toda la forma del leucocito cambie y se aplaste prácticamente para que sea metido. Vean ustedes, a esto se le llama extravasación, para que pase entre las dos células de ese tejido endotelial y pueda llegar al destino donde se le está necesitando, ¿verdad? Como pueden ver ustedes acá, ¿verdad? Que el leucocito prácticamente pasa aplastadito, ¿verdad?, entre esas dos células. ¿Existe esto? Pues sí, ¿verdad? Incluso está captado por imágenes microscópicas, como vemos que estos leucocitos son detenidos, ¿verdad? Y pueden ir cambiando completamente por señales en el citoesqueleto, ir cambiando su forma hasta lograr ese aplanamiento completo. Luego tenemos a las otras proteínas de adhesión, que son las de la familia o la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se ha encontrado pues que en nosotros, mamíferos y otros animales vertebrados, están cumpliendo una función del sistema inmunológico como anticuerpos. Pero se ha visto que también en los invertebrados existen ciertos tipos de inmunoglobulinas que no deberían de haber porque ellos no presentan el mismo tipo de sistema inmunológico que nosotros. Entonces se ha dicho que realmente las inmunoglobulinas surgieron como proteínas de adhesión, ¿sí? No como proteínas que tienen la función de anticuerpos. Después, ya en la evolución, ¿verdad?, del organismo a llegar a mamíferos, después es que se ha dado ya esa función de anticuerpos, pero realmente estas proteínas han iniciado como proteínas de adhesión, como las podemos ver acá. Los dominios que tienen todas estas proteínas para llamarse inmunoglobulinas son este tipo, ¿verdad?, de dominios que forman alfa hélices, ¿verdad?, que van a tener una forma particular y que van a permitir la interacción de esta proteína de adhesión con otra proteína de adhesión, que en este caso ustedes se fijan que es igual, es decir, que aquí hay una unión homofílica, ¿verdad? Vean ustedes que todas las proteínas que les he estado enseñando tienen una característica especial que la comparten todas, y es que son proteínas modulares. Vean ustedes que van a ir pedacitos, ¿verdad? Como que tienen varias partes y estas partes se van montando una sobre otra, ¿verdad? Entonces, todas estas proteínas tienen la característica de ser modulares. Un ejemplo de la aplicación de donde funcionan estas proteínas es que ellas median o intervienen en el crecimiento de los axones. Ustedes saben qué son los axones, ¿verdad? Esas partes de las neuronas, de las células nerviosas, ¿verdad?, que van a permitir, dependiendo del tipo de célula nerviosa, llegar a ejercer un tipo de conexión, ¿verdad?, con otro tejido, ya sea siempre tejido nervioso o tejido muscular. Entonces, estas proteínas, como la que está enmarcada acá, que se llama L1, es un tipo de inmunoglobulina, ¿verdad?, L1, son muy importantes para el crecimiento de estos axones en las células nerviosas, porque permiten, como ya dijimos, que haya un crecimiento y aparte de eso, una migración celular durante la diferenciación de los tejidos. Si esto llegara a fallar, entonces
vamos a tener como resultado precisamente una persona, un individuo, ¿verdad?, que va a nacer con problemas de la diferenciación de su sistema nervioso. Entonces vamos a resultar en un síndrome que va a incluir a estos niños con hidrocefalia, retardo mental y espasticidad, que es la falta de control, ¿verdad?, del tejido muscular de estos niños, de músculo esquelético precisamente. Luego tenemos otro tipo de proteínas que son las caderinas. La licenciada tuvo problemas un momentito con el internet, pero ya va a tratar de entrar de nuevo. Espérense un momento, por favor. Bien, no hay problema.
Hola, ¿me oyen? Ya vine. Ay, qué barbaridad, nunca se me va el internet, pero voy a media clase. Bueno. A ver, ¿me habían oído lo que estaba hablando de las caderinas? Sí, aquí me había quedado yo. En esta imagen me había quedado. Entonces, creo que por aquí hemos quedado todo, ¿verdad? Les estaba comentando que hoy todos, dale, que no. Les estaba comentando que estas proteínas necesitan calcio, ¿verdad? Son de las que son dependientes de calcio, y para que formen esta estructura modular, vean ustedes que a esto se le llama bisagra, ¿sí? En cada bisagra que hay de cada uno de estos módulos, ven ustedes una parte amarillita, eso son los iones de calcio. Van permitiendo que estas estructuras se vayan formando y le dan rigidez a esta parte extracelular de la proteína. Esta proteína obligadamente tiene que estar rígida para que funcione de manera adhesiva con las otras caderinas con las que ella se une. Las caderinas usualmente hacen unión homofílica, ¿ok? Entonces, estas caderinas son importantes en muchos aspectos de nuestra fisiología y de nuestra biología, ¿verdad? De nuestros tejidos. Y se ve una gran importancia de la participación de ellas allá en la parte de embriología, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos formando, ¿verdad? Que se va desarrollando ese embrión y va diferenciando todos sus tejidos. En ese momento en que hay diferenciación, porque partimos de un tejido indiferenciado, sin características particulares, a un tejido ya con características fijas y específicas. Entonces, estas caderinas son muy importantes en esa diferenciación, porque ellas tienen la capacidad para llevar a cabo algo que se llama transición epitelio-mesénquima, ¿sí? Eso quiere decir que pueden cambiar una formación de algo que parece epitelio a algo que no parece epitelio y que está más suelto. A eso se le llama mesénquima, como lo que nosotros vemos en el tejido conectivo. Entonces, vean ustedes que patológicamente puede ocurrir que ya un individuo adulto, como nosotros, ¿verdad?, que esté sufriendo un proceso cancerígeno, puede ocurrir que en esas células cancerígenas se dé la expresión de E-caderina, uno de los tipos de esas caderinas, los cuales va a provocar que, como ya se han perdido, esa célula epitelial ya no se diferencie como una célula epitelial, sino pase a formar parte de un tipo de célula mesenquimal, ¿sí? Entonces va a parecer como que ahí hay tejido conectivo y no tejido epitelial, ¿verdad? Entonces esto es una característica que se da ya en cánceres que son malignos, porque está ocurriendo metástasis. Esto va a permitir que las células empiecen a migrar a otros lados. Las células malignas como tal empiecen a causar metástasis en otros sitios del organismo. Entonces vemos acá que precisamente ellas están participando en la invasión o migración de las células malignas hacia otros tejidos por la pérdida de la E-caderina. Entre las caderinas, nosotros vamos a encontrar caderinas clásicas, que son la E-caderina, la P-caderina y la N-caderina. Y vamos a encontrar otras caderinas que se llaman caderinas no clásicas, que ya las vamos a ver más adelante. Bien, ya que hemos visto todos estos tipos de proteínas de adhesión, hoy vamos a ver los tipos de uniones que ellas están formando. En primer lugar, vamos a ver las uniones oclusivas. Esto también se les conoce, estas uniones, como uniones herméticas o también como tight junctions. Ellas, como tight junctions, es decir, que ellas están unidas entre ellas, sumamente dejando, ¿verdad?, algo, o más bien sin dejar un espacio
entre una célula y otra, ¿verdad? Precisamente causando algo que se vuelva totalmente hermético. Por eso se le llama uniones oclusivas. Y ellas están sellando el espacio que va a haber entre una célula y otra célula. Acordémonos que esto más que todo en el tejido epitelial. Luego tenemos las uniones de anclaje, que tienen las funciones de permitir que las células soporten tensiones mecánicas. Y las uniones comunicantes, que van a mediar el paso de señales químicas o eléctricas entre dos células. Es decir, que ellas van a estar formando un tipo de canal para dejar que pasen moléculas y iones. Entonces, cuando hablamos de estas uniones herméticas o uniones oclusivas, ¿verdad? Que son las que están sellando a modo de no dejar pasar nada, ¿verdad? Ellas las vamos a encontrar en todas las láminas de las células epiteliales, en todos los tejidos epiteliales van a estar presentándose y vamos a verlas de esta manera. ¿Se recuerdan? Al principio habíamos mencionado algunas proteínas, ¿verdad? Y las que sobresalen dentro de este grupo que forman las uniones oclusivas están las ocludinas, representadas con este color rojo, las claudinas, con este color como ocre, y acá tenemos las YAMS, ¿sí? Estas están representadas como con este color rosadito. La función de ellas es que entre esta célula y esta célula no haya nada que pueda pasar entre esta abertura. Están sellando ese espacio. Entonces, ¿cómo están compuestas? Lo acabo de mencionar, por estas proteínas. Y ellas van a estar haciendo contacto con filamentos de actina, como ustedes pueden ver en la imagen. Para que haga contacto con estos filamentos de actina, que son todos estos puntitos que están acá, ellas necesitan las proteínas de anclaje, ¿sí? Que en el caso de las uniones oclusivas se conocen como ZO1 o ZO2 o ZO3, etcétera. Hay varias de este tipo. Estas proteínas, cuando forman estos grandes agregados, van a formar un cordón que es como que un cincho, ¿verdad? Que está rodeando a las células. Estas proteínas en general, todas las que vamos a ver, tienen la capacidad de formar, ¿verdad? Alrededor de las células cinturones. Van a rodear completamente la célula y van a establecer un contacto directo con otros cordones similares en células adyacentes, lo que va a sellar ese espacio, como ya lo habíamos dicho. Entonces, vean ustedes, acá casi no se mira, pero hay una línea un poco más gris acá, ¿verdad? Entre esta célula y esta célula que está señalada aquí con estas flechas rojas. Entonces, cuando hablamos de dónde se van a ubicar todas estas uniones oclusivas, vamos a decir que en estas células epiteliales se van a ubicar a nivel de la región apical de la célula. Acordémonos que las células del tejido epitelial usualmente son células polarizadas. Van a tener un lado apical y van a tener un lado basolateral o un lado basal. Entonces el lado apical, que es el de arriba, si lo queremos decir de esa manera, ahí es donde van a estar ubicadas estas uniones oclusivas. Las funciones que ellas van a tener más que todo son de barreras con permeabilidad selectiva, ¿sí? Es decir, que ellas no van a dejar pasar nada a menos que ellas quieran dejar pasar algo. Ellas van a elegir qué es lo que puede pasar a través de esos sellos que ellas están ejerciendo. Además, ellas van a permitir que las proteínas, quizás que se encuentran acá del lado apical, o las que se encuentran más al lado basal, no vayan a estar rodeando a la célula, no vayan a estar moviéndose alrededor de toda la célula, sino que si una proteína viene del lado basal, lo que se va a encontrar es con estas uniones oclusivas que no van a permitir que ella siga subiendo, ¿verdad?, al lado apical. Acordémonos que estas células tienen que ser polarizadas. Entonces, ellas son sumamente importantes cumpliendo la función de barrera hematoencefálica, que ustedes ya conocen, ¿verdad? La reabsorción de magnesio también es importante a nivel renal, porque si bien es cierto, ellas sellan el espacio, pero como ya les había dicho, ellas pueden elegir qué dejar pasar. Y el magnesio a nivel renal es una de las cosas que ellas seleccionan
para que pasen a nivel de ese tejido. Y otra característica o función, ¿verdad?, es la impermeabilidad que le dan a la piel con respecto al agua. Entonces, el paso entre estas uniones oclusivas, que ellas permiten cuando ellas deciden, ¿verdad?, que tiene que suceder así, se conoce como transporte paracelular. Luego tenemos las uniones de anclaje, y las uniones de anclaje hay varios tipos dentro de estas uniones. Ya habíamos dicho que las uniones de anclaje son prácticamente las que le permiten mantener o soportar esas tensiones mecánicas, ¿verdad?, que estamos ejerciendo en nuestros epitelios. Entonces ellas, pues lógicamente, por esa razón van a estar distribuidas muy ampliamente y van a permitir, además de estar conectando a células con otras células, van a permitir conectar también a las células con la matriz extracelular. Entonces, dentro de todos estos tipos que vamos a ver, son 4, ¿verdad? Tenemos a las uniones adherentes. Y fíjense aquí que ya vamos a empezar a ver las diferencias entre ellas. Uniones adherentes, primera diferencia. Ella participa con respecto a otras célula-célula, es decir, que va a estar uniendo a célula con célula. Y en estas uniones adherentes va a haber participación de filamentos de actina. ¿En qué se diferencia esta unión adherente con las adiciones focales? En el caso de que ya no va a ser una unión célula-célula, sino que una unión célula-matriz extracelular, pero siempre van a participar filamentos de actina, ¿ok? Bien, ahora veamos la otra, desmosomas. Aquí hay, al igual que con las uniones adherentes, célula-célula, pero ya no van a participar filamentos de actina del citoesqueleto, sino que los filamentos intermedios del citoesqueleto. En el caso de los hemidesmosomas, siempre participan filamentos intermedios, pero ya no va a haber conexión célula-célula, sino que va a ser célula-matriz extracelular. Por ahí hay otra diferencia, pero bueno, ahí al final les he dejado una tablita resumiendo todo esto para que ustedes lo puedan ir sacando mucho más fácilmente. Entonces, las uniones adherentes contienen proteínas transmembranales de tipo caderinas, pero son las caderinas clásicas. Estamos hablando de las caderinas tipo E, tipo E, N o P. Y ya dijimos que van a conectar con los filamentos de actina por medio de proteínas de anclaje, usualmente que se llaman cateninas. Dentro de estas cateninas hay varias. Aquí han puesto a la beta-catenina, hay alfa-cateninas, omega-cateninas, hay un montón, ¿verdad? Entonces, la representada acá es la beta-catenina. Entonces, su estructura va a ser un cinturón, ¿se recuerdan, verdad? Esa característica, un cinturón o un cordón que rodea completamente a la célula. Y a este cordón de las uniones adherentes se le conoce como banda de adhesión. Y lo vamos a ver ubicado ya en la célula. Vean ustedes las células abajo de las uniones oclusivas. Así se ubica. La banda de adhesión está ubicada abajo de las uniones oclusivas, dentro de esa célula. Entonces, una de sus funciones, tiene un montón, pero ya lo habíamos hablado con respecto a estas caderinas, porque estas uniones adherentes precisamente tienen caderinas, es que tienen un papel fundamental en la morfonogénesis animal. Es decir, durante la formación, ¿verdad?, de un individuo, durante la embriogénesis, ella va a estar participando, estas uniones adherentes, en la formación de láminas epiteliales para formar tubos epiteliales, ¿sí? Más que todo cuando estamos hablando, por ejemplo, del tubo neural. Bien, las adhesiones focales. Acá vemos otra diferencia, ¿verdad? Vean que las proteínas de adhesión ya no son caderinas, son integrinas y además las adhesiones focales van a unir a las células con la matriz extracelular. La estructura y disposición de ellos es como contactos puntuales a nivel de la región basal de los epitelios. Entonces ven ustedes que acá tenemos, repasando,
uniones oclusivas, ¿sí? Están representadas acá. El cinturón de adhesión que habíamos visto con las uniones adherentes, ¿verdad? De la clase que habíamos visto ahorita de las proteínas. Y luego tenemos, ven ustedes acá, a los filamentos de actina, ¿sí? Del citoesqueleto participando con precisamente las adhesiones focales. Entonces ellas, como están uniendo a la célula con la matriz extracelular, pues las vamos a ubicar en la región basal. Y su función es permitir que sean puntos de anclaje mecánico de las células epiteliales con la lámina basal. Luego tenemos a los desmosomas, ¿sí? Los desmosomas son botoncitos, ¿sí? Son como botoncitos, así se observan, que están formados, si ustedes se fijan acá, por estas proteínas de adhesión, son proteínas transmembranales, ¿ok? Que se llaman desmocolinas y desmogleínas. Entonces, fíjense que estas proteínas son caderinas, pero estas proteínas son las caderinas no clásicas, las desmocolinas y las desmogleínas. Además, tienen una placa de adhesión, que son las proteínas de anclaje, donde están las placoglobinas y las desmoplaquinas, y estas están conectando directamente con los filamentos intermedios del citoesqueleto. Aquí ya no estamos hablando de los filamentos de actina, sino que los filamentos intermedios. Entonces, pues esto es lo que les acabo de comunicar. Estos desmosomas son como botoncitos, ¿sí? Participan debajo de los cinturones de adhesión, o sea que hemos venido hablando. Las uniones oclusivas, las uniones adherentes o uniones de adhesión, o es el cinturón de adhesión, y luego vienen los desmosomas. Ellos están participando en interacción célula-célula, ¿sí? Entonces, su función particular es distribución de fuerzas, de tensiones a lo largo de los epitelios. Es decir, que si ellos faltan, ¿qué les estaría sucediendo a los epitelios? Pues se separarían las células una con otra, ¿verdad? No soportarían la tensión que se ejerce, por ejemplo, sobre la piel. Los tenemos acá, ¿verdad? A los desmosomas con esa característica de botoncito que se observa en una célula y que se observa en la otra célula. Ahora vean el botoncito de aquí, ¿sí? Este se encuentra en la región basal, pero no hay que confundirlo con estos. Esto es un hemidesmosoma, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces vean que aquí ya no hay caderinas participando en estos botoncitos. Aquí hay integrinas, ¿sí? Donde participa también, en este caso, ¿verdad?, las proteínas de anclaje y los filamentos intermedios. Son contactos puntuales como botoncitos parecidos a los desmosomas, pero que equivalen a la mitad de ellos. O sea que no hay dos botoncitos unidos entre ellos, sino que solo uno, porque lo que está uniendo ese botoncito es a la célula con la matriz extracelular. Y pues es el que ya habíamos visto, ¿verdad?, anteriormente. Tenemos a las uniones comunicantes. Fíjense aquí que ya pasamos a las uniones adherentes, ¿verdad? Ya salimos de esas y ahora tenemos a las uniones comunicantes, que es el tercer tipo de uniones. Habíamos visto a las uniones oclusivas, a las uniones adherentes, ¿sí? A donde ahí estaban pues los desmosomas, los hemidesmosomas, las adhesiones focales, etcétera. Y ahora vamos a ver a las uniones comunicantes. A estas uniones comunicantes también se les llama gap, ¿sí? De brecha. Entonces, estas uniones comunicantes usualmente están conformadas por proteínas llamadas conexinas. Y estas proteínas son bastante particulares, son grandes, bastante complejas, y no basta para formar una unión comunicante, no basta que haya solo una proteína de estas, una conexina, sino que tienen que haber varias de ellas para poder formar la estructura básica de una unión tipo gap. Eso es lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Se tienen que unir 6 conexinas para formar lo que se conoce como un conexón. 2 conexones entre las células se alinean y hacen contacto directo formando un canal acuoso. Estas son las uniones que permiten que haya el paso
de iones y moléculas de una célula a otra molécula, a otra célula, perdón, para que exista una comunicación entre ellas. Si yo le mando de una célula a otra calcio, le mando sodio, le mando potasio, eso a la otra célula le está indicando que tiene que hacer algo, ¿verdad? Y normalmente se sincronizan entre todas las células que están recibiendo entre ellas estas moléculas para ejercer una función. Entonces, vean ustedes acá a estas proteínas, ¿verdad? Dijimos que cada uno de estos conexones tiene que tener 6 conexinas. Si las contamos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Que forman un canal o un poro, ¿sí? Forman un poro, ¿verdad? Que va a permitir el paso de estas moléculas o iones. Ese poro puede estar abierto o puede estar cerrado dependiendo de las señales que se estén emitiendo. Entonces, estas uniones tipo GAP se van a ubicar abajo de los cromosomas. Acá no las tengo, pero si las vemos acá, teníamos a las uniones ocluyentes o oclusivas, el cinturón de adhesión, los desmosomas, y acá estas son las uniones tipo GAP o uniones comunicantes que se ubican ya llegando casi a la parte de abajo de la célula. Entonces, abarcan grandes áreas dentro de esa membrana, ¿verdad? Formando todos estos conexones, y su distribución a lo largo de los tejidos es muy amplia. Se han tomado pues esas micrografías y se ven que forman estrandes agregados, ¿verdad? Que habíamos mencionado antes, donde se observa que precisamente existen y nos da lugar a pensar en las funciones que ellas pueden estar haciendo. Entonces, las funciones, pues más o menos ya las hemos dicho, permiten el paso de moléculas al citoplasma de una célula a otra, ¿sí? Su permeabilidad es regulada, no cualquier cosa va a pasar, dependiendo del tamaño de esa molécula, si va a ser, si puede pasar o no. Por ejemplo, estas uniones tipo GAP no permiten el paso de macromoléculas, ¿ok? No permiten el paso de macromoléculas o de moléculas de monómeros que forman moléculas tampoco. Usualmente ella está permitiendo, ¿verdad?, moléculas bastante pequeñas o iones. En ese sentido, ese es el paso que ellas van a permitir. Luego tenemos que permiten la sincronización de las células de un tejido por ese paso de iones y de moléculas, como por ejemplo para que se den las contracciones en las células cardíacas, ¿verdad? Porque el corazón está precisamente latiendo, es precisamente por este paso, ¿verdad?, que se da de sustancias de una célula a otra célula. El batir de los cilios, por ejemplo, en células que reciben estímulos mecánicos, como las células de nuestro oído, ¿verdad?, que reciben pues esos estímulos del viento, etcétera, de las ondas, ¿verdad?, que emiten los sonidos, y por lo tanto, ¿verdad?, eso va a hacer que haya ese movimiento de los cilios y genere ciertas respuestas con respecto a eso. Propagación de otras señales, etcétera. Entonces es lo que pasa acá, ¿verdad? En el oído interno, vean todos estos puntitos rojos que ustedes ven acá, son conexones, formados específicamente por un tipo de conexina llamada conexina 26. Y en el caso del corazón, pues vean todos los tipos de conexinas que están participando, todas estas, conexina 45, conexina 43, la 40, todas ellas, ¿verdad?, son las que están participando, ubicadas en diferentes regiones del tejido del músculo cardíaco para permitir que se estén dando esas contracciones continuas. Y como último tema, les dejo pues lo de las patologías. Hemos estado hablando bastante de ellas, pero es bastante característico, ¿verdad?, en el caso, por ejemplo, de que haya y existe diferentes tipos de sordera congénita, problemas cardíacos, enfermedades en la piel, ¿sí? Se van a deber a mutaciones en los genes de ciertas conexinas, especialmente la más conocida, que es la conexina 26, que van a estar ocasionando este tipo de problemas. Luego tenemos una enfermedad autoinmune que ataca a los hemidesmosomas, ¿sí? Entonces el pemfigoide, que le llaman, ¿verdad?, destruye la piel prácticamente. También esta enfermedad ataca a los hemidesmosomas. La diferencia es que esta es una enfermedad autoinmune y esta es una enfermedad genética hereditaria. Los niños
recién nacidos ya nacen con estos problemas de piel, precisamente porque los hemidesmosomas no están, en este caso, no están funcionando correctamente. Distintos tipos de cáncer, ya habíamos hablado porque las caderinas pueden estar formando parte de esto, las integrinas y otras, o condiciones neurológicas cuando habíamos hablado de la L1, que es una de las proteínas que participan en el desarrollo de los axones, y su deficiencia puede ocasionar hidrocefalia, espastasis, etc. Aquí tienen una foto, ¿verdad?, que les demuestra qué es lo que sucede cuando todas estas proteínas y sus uniones pueden estar fallando. Esta es la tabla de resumen que les había dicho y esto es lo que, pues, esto es lo que deben estudiar, ¿verdad? Este documento que les voy a adjuntar a la clase. Y si ustedes quisieran ampliar más, si no les ha quedado algo, pues les doy otro link para que ustedes estudien. Igual yo estoy ahí pendiente del correo si ustedes me quisieran enviar alguna pregunta. Entonces, aquí vamos a terminar. Acá terminamos, perdón ahí el atraso, no me esperaba.